Pues yo me siento otra vez muy honrado de estar aquí y de que se me haya dado la oportunidad de presentar después de todas las magníficas ponencias en las cuales compartimos casi el 100% de las posturas, de las visiones, y que como ingeniero no debería compartirlas, ¿no? O sea, los ingenieros generalmente se nos contrata para resolver problemas urgentes en un tiempo corto y con pocos recursos, con una visión unidimensional, vamos a pensarlo así. Esa ha sido en las últimas generaciones las visiones de la ingeniería. Afortunadamente, hace muchos años que colaboro con grupos como estos, en donde la visión es más holística, la visión es más crítica, es más reflexiva. No es que en la ingeniería no seamos reflexivos, sino que, decía yo, siempre se trata de resolver cosas en un tiempo muy corto y con la menor cantidad de recursos. Esa es una realidad ineludible que no justifica quizás las posturas a veces muy duras, muy pragmáticas de la ingeniería, pero son muy comunes. Es lo más común, al menos ahora en el país. Me hicieron el favor de leer las líneas de trabajo en las que yo participo. Una de ellas es en la ingeniería de paisaje. Siendo hidráulico, he podido colaborar mucho con grupos de paisaje, tanto geógrafos, ecólogos y arquitectos de paisaje, y ya hace muchos años que estamos desarrollando algunas cosas para fortalecer ese grupo de investigación. Como ingeniero hidráulico la 1, por favor. Como ingeniero hidráulico hemos intentado aportar algunos insumos para el desarrollo de nuevos modelos, de hacer más paisaje cuantitativo, de hacer más urbanismo cuantitativo. O sea, no solamente resolver la hidráulica por la hidráulica, sino que aporte insumos a otros grupos más, con más campos de acción. Ese ha sido el desarrollo que he tenido oportunidad de desarrollar en los últimos 10 años. Entonces, esta presentación, originalmente yo creí ingenuamente que me iba a dar tiempo de terminar una modelación numérica del proceso de inundación de Nueva Orleans. Al día de ayer, en la noche, no terminó el proceso. Ya les platicaré ahorita todo lo cansado, las horas hombre, las documentaciones que requiere abastecer modelos numéricos de estos tamaños, y afortunadamente pues el profesor acaba de exponer con muchos datos, con muchas imágenes que no iba a poder igualar seguramente la modelación, pero me voy a dedicar más a hablar de los resultados que tengo de la cuenca del Grijalva y de la cuenca de los ríos de la Sierra, que forman un mismo sistema y que ustedes conocerán bastante bien, pero vamos, es una aportación de un trabajo de por lo menos 15 años que he estado trabajando. Casi todas las imágenes, todos los resultados que aquí presentaré forman parte de mi tesis doctoral. Tengo 3 casos de estudio: uno es Misantla en Veracruz, otro es en Colima, y el caso de Villahermosa y la cuenca del Grijalva. Entonces le llamamos modelación numérica de procesos de inundación, avances y aplicaciones. Las aplicaciones no son, ahora les adelanto pues que no son solo los bordos, no son solo las estructuras, que es lo que tradicionalmente hacemos en la ingeniería, sino las aplicaciones a las que intentamos poner sobre la mesa, sobre estos foros, poner al servicio de muchas otras áreas de investigación o grupos de trabajo. Esas aplicaciones, hacia eso van estos resultados, y que están disponibles para todos y que se puedan utilizar. La siguiente, por favor. Bueno, de esto han hablado, tiene mucho que ver con la formación de
del Taica, ¿verdad? De la parte alta por acá estaría la presa Peñitas, luego va bajando como el río Mezcalapa, que se bifurca en Samaria y Carrizal, y se observa desde esta escala, ¿verdad?, algo similar a aquel delta también en el que genera el Mississippi. Toda esta parte baja, con un modelo de terreno, pues ya están más disponibles unos mejores modelos de terreno. Pues empezamos a estudiar cuál sería la delimitación de las fronteras físicas para poder hacer un proceso de modelación numérica. Por aquí está la zona de los canales, de los drenes de la Chontalpa. La siguiente, por favor. Esto es un poco más lejos, pero lo quise presentar porque se ve mejor este proceso aquí de depósito, de formación, y la parte baja en donde nos encontramos por debajo de la cota 5, toda esta zona en gris que ya se ha comentado y que seguramente en la sesión de mañana también se comentará en algunas ponencias que por ahí hemos visto en la lista. La siguiente, por favor. Bueno, aquí como a mí me hacen burla algunos amigos, me dicen, cuando te conviene eres ingeniero, cuando no eres urbanista, cuando no eres paisajista. Y sí, un poco a veces tengo que reconocer lo que así me pasa. Como urbanista también me interesa el tema del desarrollo y las capas que están sobre este modelo de terreno, sobre esta hypsometría. Entonces vemos que en la parte baja pues empieza a haber una infraestructura que ha modificado no solamente el paisaje, sino el proceso hidrológico. Otro de la infraestructura que en este estado ha generado mucho impacto hidrológico son precisamente las vías de comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí enfatizo más en las zonas urbanas, que van a ser muy importantes a la hora de presentar unos resultados. Villahermosa, Cárdenas que se encuentra asentado totalmente sobre una corriente que anteriormente circulaba por aquí, le denominan el río seco, y tal cual es un río seco que tiene asentamientos, se hizo lo que hoy legalmente como un instrumento de la Ley de Aguas Nacionales se denomina una desincorporación de zona federal para poder ponerlo en custodia y poderlo aprovechar. Ese instrumento existe, sí estamos de acuerdo en que el flujo debemos dejarlo ser como es, esa es la nueva visión, pero anteriormente el siglo pasado, y no tan lejano el siglo pasado, los últimos años del siglo pasado, existía este instrumento de desincorporación de zona federal. Otro caso muy interesante son los ríos, el sistema de los 3 ríos en Culiacán, que también tiene este proceso muy marcado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viendo las corrientes superficiales, pues podemos ver la densidad de corrientes, cómo se empieza a diversificar en la parte baja, pero está muy marcado el sistema Grijalva. Aquí está la presa Peñitas, que hace rato en la sobremesa platicábamos por ahí con algunos compañeros, que la presa Peñitas tiene muy poca capacidad de regulación. De hecho, no es concebida inicialmente como una infraestructura dedicada a la regulación de crecientes. Sí puede regular crecientes, pero no es una infraestructura dedicada a ese único aprovechamiento, y más bien lo que pues fue construida sobre una boquilla topográfica que lo que se aprovecha es precisamente la carga que puede generar, y a partir de ello hacer una generación de energía hidroeléctrica, que es una energía hidroeléctrica que también hace rato, cuando estábamos aquí en el panel, quería yo opinar lo que le preguntaron al doctor Jorge Zavala acerca de la operación de esas presas. Bueno, la operación de esas presas en la realidad, porque yo he podido estar ahí, tener la fortuna de estar ahí aprendiendo más que participando, es que en el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, que se lleva a cabo cada semana en las oficinas de la Gerencia Técnica de la Conagua, se toman las decisiones de cómo operar las presas o la infraestructura hidráulica, las grandes presas del país ante eventos extremos, ¿no? O sea, sí se tienen protocolos, pero aún así ese protocolo se revalora con un comité técnico en donde, coincido con
con el coloquio, deben estar involucrados no solamente actores técnicos, sino actores de diversos perfiles, de diversos intereses sociales y ambientales, etc. Académicos están, pero casi siempre la entidad académica que está, pues es otra vez ingeniería, ¿no? Entonces, tendríamos que participar, tendría que ser más incluyente este comité técnico. Total que la presa Peñitas tiene poca capacidad de regulación y aquí vemos el flujo ahora en esta parte denominado como río Mezcalapa y decíamos la bifurcación, pero acá aparece otro sistema que le llamamos los ríos de la sierra. Los ríos de la sierra también es un área considerable, es un área muy importante y que en este caos incluso desde nomenclaturas, a este río ahora se le llama río Grijalva, ¿no? Cuando el río Grijalva originalmente era la historia ustedes lo conocerán, principalmente los que son de Tabasco. La nomenclatura es confusa cuando uno la estudia la primera vez, después de 10 años ya la entendemos, pero es complicada. Entonces, esta cuenca, todas estas cuencas son cuencas de respuesta rápida, son más pequeñas, pero también de respuesta muy rápida, y aguas abajo de la presa Peñita, toda esta zona que tiene otras cuencas como Apa, Platanar, etcétera, también son cuencas importantes. Hace rato hablaba nuestro compañero de Holanda de la lluvia en cuenca propia, adicionalmente a la creciente sobre los ríos. Entonces es una suma geomorfológica, bueno, por la condición geomorfológica es una suma de peligros hidrológicos o de amenazas, no peligros, de amenazas, de fenómenos, que va a acumular todavía otra más cuando lleguemos a Villahermosa. La siguiente, por favor. Las cuencas de las que les hablaba, un poco para gráficamente sentir el tamaño del territorio de estudio. La siguiente. Bueno, hay unas imágenes por ahí muy buenas que cuando fue el evento de 2007, no hablo de dientes para afuera, es real. Muchos de los que laborábamos en el instituto, en la sección de hidráulica, quisimos venir al evento para verlo, para tomar fotos en vivo, para calibrar nuestros futuros modelos numéricos. No nos dieron oportunidad de estar por aquí, pero nos hicieron favor de proporcionar imágenes de este estilo. Son imágenes alemanas. Este mosaico lo armaron en mi taller un grupo ahí de compañeros y pudimos montar varias imágenes de diferentes escalas a esta imagen un poco más limpia. La siguiente, y a la hora de filtrarlo obtuvimos en color rojo los polígonos pues inundables, ¿no? Para efectos de la calibración en planta de los modelos numéricos. Adicionalmente, calibraríamos los resultados numéricos con limnigramas, con mediciones sobre estaciones hidrométricas y puntos de control, pero bueno, ya teníamos dos formas de revisar nuestros resultados posteriores. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en la cercanía, haciendo un zoom en la cercanía de la zona de Villahermosa, en la zona metropolitana, podemos ver que los polígonos inundables por lluvia en cuenca propia, que en esta parte fueron generados pues, principalmente por los ríos de la sierra, acá sobre el Samaria, pues si vienen precisamente por las descargas de Peñitas y por la lluvia también entre Peñitas y la confluencia, nos generan áreas de inundación pues sí muy importantes, pero no tan influyentes necesariamente del todo en Villahermosa. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en rojo está diferenciado lo que es adicional, lo demás son polígonos de agua permanentes. Y entonces, esta imagen, que si bien no es la única, ni es la total, la verdad absoluta, pues sí nos da una idea de preguntarnos, entonces, ¿qué más pasa aquí al interior? La siguiente, por favor. Hacemos un sobrevuelo, ya es por ahí de 2008, se toman decisiones ingenieriles, tengo que decirle, de sobrelevar el bordo en la zona urbana, unos muros que, desde la perspectiva del paisaje, no es lo más
adecuado, quizás, y además, desde el punto de vista social, también empieza a generar una desmemoria hidrológica en los habitantes, ¿no? Una identidad o una desmemoria de identidad asociada a los cuerpos de agua, que va a ser más importante en los años siguientes. La siguiente, pues. En los sobrevuelos también se puede hacer a pie, pues, pero estas imágenes que tomamos en sobrevuelos nos hacen interesantes identificar en las márgenes, pues, cómo hay procesos de asentamientos, de autoproducción de vivienda. La siguiente. ¿Hay alguna más? ¿Otra más? Toda esta zona también. La siguiente. Y es muy común, pero repito, para cuando venimos de fuera las primeras veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ya nuestros compañeros de la ciudad nos empiezan a explicar que existen más de 50 cárcamos de descargas de aguas residuales y pluviales, y pues tenemos que conocer el funcionamiento de estos cárcamos, por qué existen, qué capacidades tienen. La siguiente. Y esos cárcamos son abastecidos de estas zonas, de zonas de planicies que originalmente eran humedales, que no tienen un drenado franco hacia las corrientes de los ríos, a veces están, como en el caso de Nueva Orleans, un poco por debajo de la corona de los bordos, entonces no tienen una descarga, y se tecnifica las zonas de planicies con cárcamos de bombeo. La siguiente, por favor. Entonces, los cárcamos de bombeo, la sumatoria de los caudales de capacidad instalada de los cárcamos es nada más y nada menos de, no sé si se alcanza a ver ahí, 130 y tantos metros cúbicos por segundo. O sea, en bombas, en equipos de bombeo, la ciudad tiene una capacidad instalada de 130 metros cúbicos por segundo. O sea, un río mediano, ¿qué les gusta? Un río, el río Nautla, un río quizá un poco más pequeño, su caudal base, desalojado, hay una capacidad de desalojo por equipos de bombeo. Después de la Ciudad de México, que tiene más cárcamos y más capacidad instalada, la ciudad de Villahermosa es la segunda que tiene mayor capacidad de instalación, y estos cárcamos también deben incluirse la falla de operación de los cárcamos en el momento de las tormentas, cuando se va la luz, porque la mayoría son abastecidos con energía eléctrica, también suman una amenaza, un peligro. Entonces tenemos por ríos, por la operación riesgosa de la presa, la lluvia en cuenca propia, la falla de los cárcamos, y habrá alguna más que podría ser, por ejemplo, vamos a ponerla sobre la mesa, la ruptura de estructuras, la falla de estructuras, la ruptura de una presa. ¿Es probable? No es probable. Es muy, muy poco, pero como decían hace rato correctamente, el riesgo no es cero nunca. Es muy bajo, o no sabemos si no tan bajo. Las probabilidades de estas amenazas no se suman en forma directa, no se suman. La combinación de amenazas es un producto, ¿no? Esa es en probabilidad como se analizan diferentes eventos, se acumulan, pero existe esa posibilidad de que en algún evento se presente una lluvia o se presente un caudal gigante, se presente una lluvia gigante, fallen los cárcamos, falle una presa. Todo eso se pueden combinar los cuatro y tiene una probabilidad baja, pero el daño que generen es muy alto, y eso se tendrá que valorar, se valora como lo presentó nuestro compañero en el caso de Nueva York. La siguiente, por favor. Bueno, yo voy muy rápido a la modelación. Son las condiciones de frontera que hago en mi libreta, que empezamos a trabajar por ahí con los compañeros que me ayudan. Delimitamos las fronteras con un tamaño de celdas. El tiempo de cálculo es es mucho todavía. De hace más de 10 años que he tenido la oportunidad de trabajar en esto, a la fecha han evolucionado las capacidades de cómputo y los esquemas con los que se resuelven las ecuaciones también se han podido adaptar más a las capacidades de cómputo, pero aún así el área de estudio es muy grande, es muy grande, y lo que hacemos es delimitar una zona de detalle para un tamaño de celda, y todo esto en general podemos tener otro tamaño
con otro detalle más grande para poder, pero con un detalle menor y con tamaño de celdas más grandes para poder procesar más rápido el cálculo. ¿Qué es un modelo matemático? Para la mayoría lo conocerá, quizá una o dos personas no están muy habituados, y me voy a permitir platicar. Hace rato le decía a una persona, bueno, ¿qué es un modelo matemático? Imaginémonos que quiero ver ciertas condiciones de un río y construyo una maqueta. Y esa maqueta le pongo las características, le hago escala y le ingreso los flujos y observo su comportamiento. Pero si yo quiero ver más comportamientos, tendría que variar las condiciones hidrológicas, o si le quiero poner un dragado que es muy ingenieril, o le quiero modificar alguna condición, tendría que reconstruir la estructura, y a lo mejor la variación de caudales no es tan fácil, o es muy costoso desde el principio hacer un único modelo. Entonces lo que hago es esa maqueta en cómputo, o sea, hacemos con modelo de terreno, con mucho detalle, y ya una vez construido y una vez calibrado, por lo menos con un par de escenarios, ya es posible construir muchos modelos. Aunque el cálculo no es tan rápido, decíamos por el tamaño que es muy grande, ya puedo economizar, ¿verdad?, la construcción de eventos. Ya tengo una base para poder hacer muchos escenarios más, como son los que les voy a presentar aquí más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, son algunos datos de lluvia que se utilizaron en este proceso. En estas modelaciones que les presentaré solamente tengo modelado 12 días, pues que 12 días de lluvia. Es un diatograma que representa la condición de lluvia global del evento del año 2007, construido a partir, decíamos, de ciertas metodologías que se han desarrollado en el Instituto de Ingeniería, no todo, bueno, por diversos grupos, en particular el doctor Ramón Domingo nos ha enseñado a aplicar factores de simultaneidad de eventos en áreas muy grandes. Decía yo, en una cuenca pequeña la lluvia es representativa, la lluvia en un punto pues es muy similar en todo, pero para áreas muy grandes a veces podría estar lloviendo en una zona y en otra no. En concreto, el factor de simultaneidad de esta zona para eventos muy grandes, como es el caso, un periodo de retorno entre 50 y 100, que fue el evento de 2007, el factor de simultaneidad anda del orden de 0.7, lo cual es muy alto para el tamaño de la cuenca. Es muy grande, es mucha lluvia la que precipitó sobre esta zona. Por eso está asociado a un periodo de retorno muy grande. También la siguiente. Este es un primer resultado. El proceso de modelación es muy absorbente en tiempo, en capacidad intelectual. Tiene que estar uno muy concentrado y tener mucha paciencia, ¿no? Entonces, en los primeros análisis, el primer análisis que se nos ocurrió hacer es con tamaños de celdas muy grandes, de 500 metros por 500 metros, que a lo mejor no nos iba a decir mucho, pero a lo mejor sí. Entonces, en este resultado, los tamaños de celdas son muy pequeños, digo muy grandes, pero nos resulta algo interesante. El flujo de agua que sale del río Grijalva, como el detalle no es tan fino, el río reconoce naturalmente su flujo por el río seco. O sea, como no tiene el detallito aquí de lo que pasa en Cárdenas, y son tamaños de malla muy grandes, pues él reconoce y se va por el río seco. Yo le llamo el resultado de la prehistoria, ¿no? Es un poco como era originalmente, y posteriormente se modifica. Eso nos anima después para hacer algunas modelaciones con más detalle por acá. Sería entonces lo que pasa en los ríos de la sierra y cómo se va acumulando en la zona de las lagunas aguas abajo. Bien, en no están muy bien definidas aún las fronteras, pero ya nos da una primera idea de, por ejemplo, cuánto tiempo me voy a tardar a hacer una malla más detallada y cómo poner mejor mis condiciones de frontera. La siguiente, por favor. Entonces, hacemos una malla de estas características. Esta malla, que si bien hay disponibles modelos de terreno ya en la red, hay que trabajarlos mucho, yo les llamo hay que curarlos, hay que hacerles un curado de muchas semanas, de muchas horas hombre, para poder representar lo que es en la realidad. Entonces, el modelo de terreno superficial está bastante bien, pero
la batimetría de las corrientes no es buena, pues, o sea, la topografía LIDAR, que es la que se utiliza, que da detalles de celdas de hasta 5 metros, cuando se hace el levantamiento, los espejos de agua, los cuerpos de agua, pues no capta la profundidad. Entonces esas profundidades hay que curarlas. ¿Cómo? Con cientos o miles de secciones transversales que tenemos de hace ya muchos años, y que si bien es cierto habría que actualizarlas cada por lo menos 3 o 4 años, implica un costo muy elevado, y no lo tenemos nosotros, y no siempre se pueden financiar o patrocinar. Entonces se hace un curado de esa zona, de los ríos, con topografía actualizada, y repito, lleva mucho tiempo. Es un proceso muy largo, no es de un día para otro. La siguiente, por favor. Entonces nos queda este detalle de mallas. La siguiente. Y bueno, aquí aparece ya una modelación del evento 2007 en la condición del año 2007. Les damos play, por favor. Los intervalos la anterior. Y clic sobre la imagen, por favor. A ver si... Clic sobre la imagen. Y empieza con las condiciones iniciales. Luego el flujo empieza a desplazarse por aquí. Ahorita debería estar corriendo. Los ríos de la sierra, Pichucalco, Teapa. Y empieza la lluvia. Aquí la ventaja de estos modelos ahora es que ya no solamente ingresamos el caudal sobre los ríos, o sea, en una frontera aguas arriba, sino que también ya le ponemos la lluvia en cuenca propia, lo cual también genera una aportación más real de los flujos de agua que van a llegar a la parte baja, ¿no? Entonces, los intervalos de salida, si no mal recuerdo, son de 20 minutos, 1200 segundos. Entonces, cada imagen que ustedes van moviéndose ahí son 20 minutos. Decía yo que es una modelación de 12 días. Por el tiempo de cómputo idealmente tenemos siempre modelando otros procesos largos, pero son muy, muy pesados para poderse presentar. Ahorita aquí hacia el final vamos a ver el resultado miren, ahí viene otro momento de lluvia importante. Se considera la retención, ¿verdad? Se considera las pérdidas de evaporación, pero aquí el escurrimiento, por ser la zona baja, por ser en los balances, encontramos que el escurrimiento de la lluvia efectiva, que ya está afectada por el factor de simultaneidad, es del orden del 70%, o sea, es un coeficiente de escurrimiento muy alto, muy, muy alto, y entonces nos genera grandes escurrimientos que al final, aquí se ven, son colores muy drásticos, ¿no? La escala también la modificamos, pero más adelante vamos a presentar el resultado de la máxima inundación. Tradicionalmente uno pensaría que hay que ir deteniendo la imagen cada cierto tiempo y sacar un mapa, pero no, o sea, serían muchos mapas que a lo mejor no nos dicen mucho. Entonces, lo que se hace para analizar estas inundaciones son dos cosas, o puede haber muchas más, pero una sería, de todo el proceso de modelación, vamos a seleccionar por cada celda la inundación más grande en cada celda. Pudo haber sido en diferentes momentos, a lo mejor aquí fue el día 1, y aquí fue en el día 4, y aquí fue en el día 6. O sea, al final lo que importa es en qué momento o de qué tamaño fue la máxima profundidad. Otra variable que se extrae es también por cada celda la velocidad máxima que se presentó, que pudo haber no necesariamente coincidido con la profundidad máxima. Y el otro, que es un concepto que hablé hace ratito en la presentación anterior, que es el producto de la velocidad por la profundidad. La escala que está representada en ese producto de velocidad por profundidad nos da el peligro hacia infraestructura. Debería haber otra escala a la afectación de humedales, debería haber otra escala a la afectación a la pesca, etc. O sea, el peligro ahorita, como está planteado, es valorando únicamente los daños a infraestructura de
de casas habitación. No está ni siquiera representado para el daño a las vialidades, el daño, no. Tiene que haber una escala diferente, o sea, lo que nosotros le llamamos, hay que ponerle, está el nombre, pero le falta el apellido, hay que ser muy específico, y esa suma de diferentes valoraciones de peligro nos va a dar una valoración más completa de la vulnerabilidad y para poder tomar decisiones. La siguiente, por favor. Entonces, este es ya el mapa resultante de la condición evento 2007, condición 2007, ya con una escala, que no la traje, una escala de profundidades instantánea, de diferentes profundidades. La siguiente, por favor. En esta están las velocidades. En verde oscuro están las velocidades más altas y en verde clarito las velocidades más bajas. En este caso, conocemos, lo han vivido, la velocidad del proceso de inundación es muy lento en esta zona, no es drástico como lo comentó el profesor hace rato en el caso de la ruptura súbita de diques como en Nueva Orleans, pero ¿qué pasa si esta se rompiera súbitamente? Ya vamos a ver. La siguiente, por favor. Este es el de peligro. El peligro, la escala de peligros que usamos, les decía, tiene la combinación de velocidad por profundidad. Están definidos ciertos umbrales. Por ejemplo, lo dije hace rato, aquí a lo mejor dicen, bueno, pero ahí se veía que había poca velocidad. Sí, pero a lo mejor la profundidad es de 2 metros, ¿no? Puede ser una profundidad muy alta y velocidad baja es peligro para el menaje de las casas, para la infraestructura de las casas, o una profundidad de medio metro, pero velocidad de 2 metros también es un peligro para las casas. A lo mejor, decía yo, no a lo mejor, para otras variables se tiene que construir una escala diferente. La siguiente. El mismo evento 2007 lo representé por aquí para la condición con algunas estructuras ya construidas del PIT. Entonces aquí está la malla en la zona de la bifurcación, aquí viene Mezcalapa, Samaria y Carrizal, y entonces haciendo un acercamiento a esta zona, hacemos el estrechamiento, el cierre, representamos en esta celda poco elevada, es una forma a veces de representar de forma proporcional a la estructura de las compuertas. La siguiente, por favor. También se incluyó, por ejemplo, estos son los ríos de la sierra. En esta zona, que es este meandro, se plantea o se inserta en el modelo, en la malla del modelo, la escotadura del censo. La siguiente. En la zona del muelle y de gaviotas, en los muros construidos, que ya van a representar un cambio en la topografía en el modelo. La siguiente. Se sobrelevan. Le damos clic encima, por favor. No, a este no le hicieron el cambio de escala, por eso se ve muy drástico. Aquí, estas profundidades son profundidades, las que vieron inicialmente, en la escala a lo mejor eran de 1 centímetro, entonces por eso se veían muy, muy drásticas, pero ya se empieza a estabilizar el modelo y quise presentar porque en algún momento la estructura del censo empieza a desalojar agua y aquí debería verse mejor el cierre en la estructura de Carrizal, pero eso me lo acaban de insertar hace rato y no lo había revisado. Aquí, si le pusiera los vectores de velocidad, que no traje ahorita una representación de los vectores, empieza a derivar el flujo en este sentido. Y aquí tendría que mandar el censo hacia acá, pero igual en este video no se alcanza a ver. Le ponemos la siguiente, por favor. El resultado es este mapita que les decía yo, el equivalente. Aquí sí se ve, ¿verdad?, la salida del censo. Acá no se alcanza a ver la de Carrizal, pero otra vez, decíamos, coincide que por desbordamiento de ríos realmente no existe una acumulación de agua en la zona urbana. Entonces, nos preocupa eso y proponemos 2 casos de estudio, que son la zona de Indeco y la zona de Gaviotas,
para modelar la lluvia con mucho detalle en esas dos zonas, delimitadas muy bien su zona de estudio por los bordos existentes, y ver qué pasa si le ponemos la lluvia en cuenca propia. Hacemos una simplificación del modelo poniendo la lluvia, y a partir de las capacidades que conocemos de los cárcamos, les extraemos el agua de los cárcamos, pero de repente, ¿qué pasa si los cárcamos no funcionan? Que es muy común verlo. La siguiente, por favor. Ok, antes, en la escala grande, a modo de revisión de diferentes escenarios, decía yo, esta es la importancia de la modelación numérica. Decimos, bueno, ¿qué pasa si le ponemos detalle aquí a esta curva del río Mezcalapa, y aquí está el río Seco, y aquí está Cárdenas? Entonces, simplemente para ver qué sucede si yo construyo un canal, que no es posible en la realidad, pero para valorar, si construyo un canal que haga empatar al río Mezcalapa con el río Seco. Entonces, hacemos esa adecuación. La siguiente, por favor. Entonces, vean, aquí ya en el modelo de terreno se observa esa conexión al río Seco desde el Mezcalapa. La siguiente. No presento el video, solo presento los resultados. Vean, el resultado es que sí se va el agua por esta zona, pero no es tanto. Probablemente tendríamos que haberle bajado más al canal natural, buscamos evidencias, pero no encontramos, no lo hicimos tan exhaustivamente como quisiéramos, pero buscamos con evidencias para conocer cuál era la profundidad de ese canal. Probablemente se viera más marcado el flujo de agua por el río Seco. Aún así, este desplazamiento que hace empieza pues ya a inundar. Aquí al interior hay cientos o miles de casas, ¿no? Pero en general, el mismo evento de 2007 con la condición del río Seco pasaría prácticamente lo mismo. La siguiente, por favor. Igual sus velocidades y su peligro. La siguiente. El peligro sí se ve incrementado un poco por acá, pero un poco. La siguiente. Entonces, lo que les decía, en la zona urbana tenemos topografía de mucho detalle, de LIDAR, con celdas de 5 metros por 5 metros. Este es Indeco y esto es Gaviotas. El flujo del agua va en este sentido. El río Carrizal va hacia abajo, los ríos de la Sierra o Grijalva van hacia el norte, y le hacemos un proceso también de modelación. La siguiente. En el escenario, clic por favor sobre la imagen, en el escenario en el cual los cárcamos no están operando, vean la lluvia, sin cárcamo de bombeo. Aquí tienen un cárcamo de 70 o algo, muchos, no tengo el dato, pero una capacidad instalada muy grande, y si no operara, esto es lo que pasa también en Villahermosa. Entonces hay que acumular el tema del río, de la cuenca grande, pero también hay que acumularle esta falla de infraestructura. Esta es la que nos afecta mucho también en la ciudad, y que coincidió, ¿verdad?, en algunos sitios con el evento grande de 2007. Aquí también le pusimos la lluvia de ese año, aunque solamente un intervalo del tren de lluvia más corto, para fines de ver. Probablemente, se acuerdan que había como 3 picos de tormenta, 3 asociaciones de hietogramas. Pusimos el más grande pensando que en los otros 2 sí podría haber estado funcionando el cárcamo. La siguiente, por favor. Lo mismo en Gaviotas. Damos clic, por favor. Aquí el río, decimos, va en este sentido, pero la lluvia sobre esta zona se acumula. Falla el cárcamo, no opera, y esto es lo que pasa. Empiezan por ahí a verse ya profundidades importantes de más de 1 metro. Y luego estos los transformaremos en mapas, ¿sí? Los transformamos en mapas. La siguiente, por favor. Otra más. Ya no lo vemos. La siguiente. Sobre la zona urbana. Esto es solamente considerando que fallara este cárcamo, pero si acumulamos la falla de varios cárcamos, toda la ciudad, decía 50 cárcamos, pues veríamos estas manchas en
toda el área de influencia de cada uno de los cárcamos. La siguiente, esta es profundidad máxima. Vean, las velocidades son muy bajas, o sea, no es aquí nos da tiempo de tomar algunas decisiones, de subir las cosas a la azotea, etcétera, porque va subiendo el nivel, va lentamente, no es un proceso rápido. La siguiente, y aquí se ve el peligro, que es el producto de las dos, profundidades altas y velocidades muy bajas, de todas maneras nos da algunos rojos. La siguiente, por favor. Esto sería en gaviotas. La siguiente. Otra, nos da el peligro. Vean, el peligro también está muy localizado, el peligro alto para daño a vivienda. Eso siempre enfatizo, pues me gusta aburrirlos con eso porque, o sea, para que no me digan después, es que está diciendo que es el peligro de todo. No, no es de todo, es nada más de viviendas y de menaje, de infraestructura. La siguiente, por favor. Bueno, algunas ideas, algunas reflexiones sobre la ciudad. Estos polígonos que vemos en oscuro, que van haciéndose gradualmente más suave el color, son los polígonos urbanos desde 1884 hasta 2010. Entonces vemos toda la exposición que se hace, ¿no?, de la zona urbana. Si yo pongo mi modelación solamente con la zona oscura, el daño es poco, no nulo, pero es poco. Y conforme pasan los años, el daño anual esperado, que algunos en alguna bibliografía le llaman riesgo, pero no es necesariamente el riesgo, más bien el término es el daño anual esperado, pues se va incrementando porque nos asentamos en zonas que eran inundables, ¿no? Probablemente me digan, todo eso ya lo sé. Bueno, sí, ya lo sé, pero hay que cuantificarlo, hay que medirlo, están estas herramientas disponibles para ir. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Un poco también la interpretación del paisaje, la interpretación de qué hay junto a los ríos, qué tipos de ríos hay. Hay una clasificación por ahí. Es la única ciudad de las 384 ciudades del Sistema Urbano Nacional del país que tiene esta clasificación de ríos de sinuosidad y con un grado de longitud de kilómetros por cada kilómetro cuadrado muy alta. Hay una clasificación que hicimos por ahí en mi tesis de doctorado y es el único caso del país que es así. La siguiente, por favor. El tema de la extracción de agua, de los pozos, todos estos son los aprovechamientos y pozos. Y bueno, pensar, no abundaré mucho porque el tema es de modelación, pero la movilidad también, que a veces no sabemos qué es primero, si la expansión y la necesidad de movilidad o al revés. La siguiente, termino. Hay un escenario donde el DREN 5.0 se puede utilizar para conectar al puerto con la ciudad. La siguiente. No varía mucho el beneficio. La siguiente. No abundaré más. La siguiente. Solo la ruptura de la presa, si lo van a querer ver, clic aquí, por favor. Un escenario en donde esta presa se rompe. Tenemos un artículo publicado por ahí con el doctor Fuentes Mariles, donde caracterizamos la ruptura de este tipo de estructuras y con eso generamos el hidrograma. Y aquí vemos lo que pasaría: Huimanguillo, Cárdenas, y este es sin la apertura del drenching del canal Río Seco. O sea, este es ruptura de presa en condiciones pit construido, ¿no? Y también hay lluvias por ahí que pusimos, pero vean cómo todo se concentra hacia esa zona, no hacia Villahermosa. Si vamos, la estructura de contención del Carrizal sí beneficia a Villahermosa, pero bueno, aquí ya pasó. También los tiempos de estancia de la inundación son la otra variable que se debe evaluar. La siguiente, termino. Esto es lo que queda del mapa de la ruptura de la presa. La siguiente, velocidad, vean las velocidades, en consecuencia el peligro. La siguiente, otra más. Similitudes de escalas de Nueva Orleans, es lo que quería presentar. La siguiente, a ver si se parece un poco a esto, es el LIDAR de Villahermosa. Y las apropiaciones del suelo, pues el uso que tienen. La siguiente. Bueno, era Papalhuapan, ya no lo presentaré, es la modelación numérica.
Creo que ya le puso clic. La siguiente, si pasamos, para terminar, es la modelación. Todo esto se inundaría, la parte baja de la cuenca baja del río Papaloapan, en el evento 2010. Aquí van ingresando los flujos de agua de San Juan, de Tezechuacán, el río Papaloapan, y lluvia en cuenca propia también. Toda el agua de esta parte, zona C, que le llamo yo de la cuenca del Papaloapan, sale por este canalito de descarga que se llama en la Laguna de Alvarado, el canal de conexión. Entonces, él es el sacrificado para extraer toda esta agua. Este es un trabajo que nos ha llevado más de año y medio calibrarlo con mediciones, etc. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la similitud de escala. Esto es Villahermosa, está a la misma escala de la siguiente imagen. Nueva Orleans, es la misma escala. La anterior otra vez, por favor. Villahermosa, la siguiente. Nueva Orleans, la siguiente. Otra. Aquí solo represento lo que mostró hace rato el profesor de la inundación. Este tamaño de inundación en zona urbana es mucho más alto que la inundación en zona urbana en Villahermosa. La siguiente, la vemos. O sea, sí, esto es más grande, pero la afectación a zona urbana es diferente. Eso con lo que nos explicó el profesor hace ratito son las experiencias que debemos. Es bueno compararlo con algo. Termino, la siguiente. Estoy en el proceso de modelación, no lo he terminado. La siguiente. Conclusiones. Y la siguiente, por favor. Entonces, las acciones, como decía nuestro compañero en lo de Nueva York, deben evaluarse, pero para evaluar necesitamos insumos. La ciudad extendida no es el mejor modelo, pero si la densificamos, si la hacemos más vertical, trae otras consecuencias. Modificación de la infraestructura vial, modificación de la red de agua potable, etc. La siguiente. Entonces, requerimos con estos modelos valorar para ver si esto es factible. Si hay factibilidad, y ahora que se publique mi tesis, les mando una copia para que lo valoren. La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias.